Bien, gracias a Miguel Roca por esa información. La extensión de lo que dejó Juan Pablo II como huella en nuestro país con su visita en su papado para el mundo se refleja de esta manera. No solamente parques, no solamente avenidas, no solamente recordación en Semana Santa, como lo estamos haciendo nosotros aquí en Willax Televisión, sino también con cada una de sus palabras que dejó en su papado como mensaje: paz, perdón, reflexión en momentos importantes de la vida, reflexión en momentos de felicidad y gratitud, agradecimiento sobre todo. Y ese claro ejemplo que particularmente se lo compartía cuando hablábamos con uno de los padres en la tarde, a la 1:30 de la tarde, aquel momento que se me quedó grabado cuando conversa personalmente con su agresor, con el que intentó matarlo. Cruzan palabras y le transmite ese perdón. Esa imagen de Juan Pablo II la estamos recordando hoy, entre todo lo que fue también su vida de ejemplo y de amor hacia sus seguidores. Me acompaña ya aquí en nuestros estudios Néstor Escamarone, es notario, periodista, estudioso de la obra de Juan Pablo II. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tiempo Real. Muchas gracias por invitarme. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hablar de Juan Pablo II es inevitablemente trasladarnos a su historia, a su niñez, a su infancia, hablar de su biografía. ¿Quién fue Juan Pablo II? Bien, buena pregunta, porque es muy importante hablar sobre su desarrollo en la vida, por cuanto ese fue el resultado que dio al mundo. Él nace de una familia muy católica. Su madre lo deja huérfano a los 9 años. Su hermano es médico, muere en 1932. Para ser más objetiva o más didáctica esta pequeñísima biografía, para que entiendan lo que significa Juan Pablo II, nació un 18 de mayo de 1920 en un pueblito que se llama Wodowice, en Cracovia, Polonia. Entonces, su madre fue una mujer muy cristiana, muy católica, y lo educó en esa formación. Pero la perdió a los 9 años. Entonces hubo una tristeza, su primera adversidad al mundo es perder a su madre, ¿no? Y quería mucho a su hermano, que era un médico que fue contagiado por uno de sus pacientes y murió cuando él tenía 12 años. O sea, a los 9 años pierde a su madre, a los 12 pierde a su hermano, que era muy querido. Y en 1941 pierde a su papá. 3 efectos importantes familiares que lo hacen amar al mundo, ¿no? Lo hacen conocer a su prójimo. Y recibe otras 2 grandes lecciones adversas de la vida, que es el nazismo en 1939 con la ocupación de Polonia, y posteriormente en el año 46 la famosa liberación, que no fue liberación para ellos porque cayeron en manos del comunismo, que fue peor. Entonces luchó contra esas adversidades. Sin embargo, todo fue positivo en su vida. Fue un gran ajedrecista, campeón de ajedrez. Esas son las curiosidades. Sí, mire esas adversidades, qué interesante reflexión. Hago memoria y una persona que llegó, digamos, al nivel de Juan Pablo II, que haya enfrentado todas esas adversidades familiares y de entorno social. Y el resultado que tuvo, increíble, ¿no? Porque así nomás no se hubiera dado un resultado, digamos, de vocación al sacerdocio. De tanta influencia para el futuro. Y de tanta influencia para el futuro. Sobre todo en la época staliniana, que él pudo haber sido absorbido por el nazismo y el comunismo. O el comunismo, uno de los dos. Sí. Y entonces ahí nace su vocación. Y ese anticomunismo que le nace, no un anticomunismo por las poblaciones, sino por el propio sistema que lo absorbió y no le dejó la libertad de su creencia en Dios. Porque entonces su primera lucha fue su creencia en Dios, que fue compelida, que fue aplastada por el comunismo. Eso es lo primero que siente. ¿Fue su ordenación como sacerdote, digamos, oculta, no fue abierta, ¿no es cierto? Porque estaba en el comunismo. Así es, en Cracovia.
En Cracovia se hace sacerdote en 1946, en el 57 se hace obispo y el 78 con ese mandato al mundo que se llama "No tengáis miedo", se hace papa. Bueno, y para terminar de contarle esta parte de su juventud, también es un gran montañista. ¿Oh, sí? Y le gusta mucho el teatro, ¿no? Ajá. Escribe El taller del orfebre, que después en el año 80 se hace una ópera rock. Ajá. Por eso es que le gustaba la música y se sentaba a hablar de estas cosas. Y le gustaba, obviamente, el deporte, que fue uno de sus grandes placeres, ¿no? El montañismo. Obviamente, él cae en manos nada menos que de San Juan de la Cruz, su vocación a través de la doctrina más difícil, una de las doctrinas más difíciles de la Iglesia, que es San Juan de la Cruz, que lo consigue a través de un sastre que lo refugia. Entonces, en sus adversidades fue recogiendo bellezas. Por último, lo atropella un camión. ¿Pasó eso? Sí, pasó eso. ¿Qué edad tenía Juan Pablo II? Tenía 22 años. Cuando 9 sufre días en coma. 9 días, 9 días en coma. Entonces, cuando fue herido de bala, ¿no fue la única vez que enfrentó la muerte? No. Ah, mire. Él había recibido, él lo que ha visto en el mundo posteriormente, después de ser papa, ¿no es cierto? Es estas situaciones, estas adversidades. Hasta una anécdota muy graciosa que tiene, porque el día que lo iban a pontificar, a darle la calidad de papa, el día del cónclave, él llega en un carro que se malogra, y entonces se baja del carro porque su simpleza era así, y se sube a un camión y así llega al Vaticano, y al día siguiente lo hacen papa. Mire qué historias, ¿ah? Mire qué historias. Ese es el hombre que pasa por todo este mundo, ¿no es cierto? Entonces, un poco que el mensaje consiste en que no es papa, pues, de siempre, ¿no? O sea, es una santidad, pero una santidad salida del mundo, como Jesús, ¿no? Es un hombre, es un hombre que su santidad, pues, la lleva y la transmite como la transmitió él, ¿no? Y ese mensaje que se habla mucho en la Biblia, en la doctrina, de como Jesús, ¿no? No he venido a que me sirvan, sino a servir. Sino a servir. Su mensaje. Creo que ese es uno de los mensajes más hermosos que tiene, y lo empleó. Él muere un 2 de abril del 2005, faltando 2 horas, hace ese mensaje: he venido a servir. Y después dijo: han venido los jóvenes. Yo antes iba a buscar a los jóvenes, ahora ellos vienen a buscarme a mí, pero yo me voy a mi casa, porque yo he venido a servir. Esos factores o esas situaciones que tiene en su vida, pues son cosas que marcan para siempre, ¿no? Que marcan para siempre. Ahora, usted me cuenta 2 anécdotas, digamos, que enfrentó Juan Pablo II con la muerte, ¿no? 2 historias de vida que él tuvo que enfrentar directamente a la muerte. Cuando es atropellado, 9 días en coma, y cuando es herido de bala. Y cuando fusilan a sus 2 compañeros, cuando él trabajaba en una cantera, en el año 40, en junio de 40, y fusilan a sus 2 compañeros. Él ve la muerte muy cerca. Entonces le dicen que lo separen. No quiso separarse. Sin embargo, los soldados lo separan y fusilan a sus compañeros. O sea que 3 veces estuvo en la muerte. Y eso nos lleva a un tema que queríamos conversar con usted, porque usted conoce la obra de Juan Pablo II, la cultura de la vida versus la cultura de la muerte según Juan Pablo II. Bueno, Juan Pablo II, pues, cuando nos habla de la cultura de la muerte, nos habla del liberalismo salvaje, ¿no? Que los poderosos han dado vuelta a sus caras y se han enriquecido en la industria, se han enriquecido en la agricultura, y cuanto más alimento hay, más dinero entra para los que pueden producir estos alimentos, y sin embargo es cuando más el mundo sufre de hambre y sufre de desilusión, sufre de ese martirio. El hombre, dice Juan Pablo II, es hecho a los usos
a las necesidades, no a la trascendencia del hombre como tal. O sea, es una máquina a la cual usted la alimenta de necesidades, de usos y costumbres, y no la alimenta del amor que debe tener o cómo emplear esas necesidades, usos o costumbres. Y muchas veces este tipo de alimentación se da por intereses de los que alimentan esto, por intereses personales. Obviamente, ese es el kit del asunto. Consumismo. El kit del consumismo es crearte las necesidades. Pero lo que pasa es que podemos crearnos las necesidades, porque también dentro de las necesidades está la cultura, está las actitudes científicas, las cosas modernas, la ecología, en fin. Pero no someter el hombre a estas necesidades, a estos usos y costumbres, que se vuelve un hedonista. Y el Papa en esta cultura de la muerte dice que fue terrible porque él se impuso una doctrina que se puede decir mundial cuando llegó el año 2000. Deuda cero, dijo. No pagar la deuda. No que le rebajen la deuda, sino no pagar la deuda. Y a raíz de ello, muchos países fueron condonados en sus deudas, y a otros países les pidió que les rebajaran el 25% de la deuda, porque muchos países pagan el 25% de su deuda externa, de lo que es su presupuesto en deuda externa, originando obviamente el desempleo. Entonces usted paga la deuda externa y origina el desempleo. Enfrentar Juan Pablo II en el año 2000 al poder económico mundial fue muy difícil. Fue muy difícil porque enfrentó a muchos países a la desobediencia. Pero sustentaba que precisamente ese resultado de la deuda era materia de lo que él denominaba como la cultura de la muerte, el consumismo. Ese es específicamente. ¿Cómo llega Juan Pablo a hacer ese análisis y a catalogar o a poner en ese nivel del consumismo como cultura de la muerte? Pienso que empieza con sus viajes. Él comienza a darse cuenta del mundo con su primer viaje, ¿no es cierto? Santo Domingo. Empieza con conocer, pienso, porque tampoco puedo atribuirme el saber sobre él, intuir. Exacto. Con eso es suficiente, ¿no? Un atisbo de él ya me regala un poco de satisfacción y de vida, o de haberlo leído, pero conocerlo profundamente no sé cómo funcionaría su cabeza. Deduzco porque él ve mucho hambre, ¿no? Cuando empieza a viajar es cuando comienza a desarrollar su famosa doctrina de la cultura de la muerte, ¿no? Y hablar del liberalismo salvaje, acusando pues al mundo, ¿no? Y cuando él inicia la cultura de la muerte, o sea, la doctrina de esta cultura de la muerte, para que el hombre reconozca en sí sus facultades y nuevamente entre por el camino del bien y de amar al prójimo, y crear riqueza, no para repartirla a través del comunismo, porque no hay que olvidarnos que Juan Pablo II es el líder, es un referente mundial y es un líder que independiza el comunismo. ¿No es cierto? Ese comunismo malo, porque no creo que haya un comunismo bueno, puede ser, pero fue mal empleado en ese momento. En la época que él vivió la tragedia del comunismo, obviamente, ¿no? Entonces, él se enfrenta al comunismo, nada menos que hace caer el muro de Berlín, hace su propia Polonia, la hace libertad, y cambia el sistema de este comunismo staliniano de opresión. Y por eso que cuando llega él a Santo Domingo y cuando comienza a ver estos países de hambre, ¿no? Esta explotación que él hablaba, no es que él sea un hombre que defienda la doctrina comunista, no, en absoluto. Es lo que defiende es la libertad, es lo que defiende es el amor al prójimo, ¿no es cierto? Ese deber que tiene el hombre para con su prójimo. Y de ahí es cuando dice, bueno, ¿y por qué también se da cuenta de esto? Porque por otra parte el liberalismo económico le hace crear necesidades al hombre que no las necesita, ¿no? ¿O qué hace usted con 3, 4 carros cuando no lo necesita? O una casa con 15 habitaciones, es, ¿no? Cuando solo puede usar 3 o 4. Sí, pues. Y él no sabía lo que tenía tampoco, porque un día la Madre Teresa de Calcuta, que lo va a visitar, le dice:
Juan Pablo, regálame tu carro, tu Rolls Royce. Y yo tengo un Rolls Royce. Claro que tienes un Rolls Royce, le dice, tienes un Rolls Royce blanco, regálamelo. Bueno, si quieres te lo regalo, le dijo. Entonces ella lo agarró, lo rifó en la India, sacó mucho dinero y efectivamente hizo mucho bien. No sabía que tenía un Rolls. Ahora, en el Perú, ¿cómo se dan estas dos tendencias, la cultura de la vida y la cultura de la muerte? Es bien difícil de explicarlo, ¿no? Es sumamente difícil de explicarlo. Yo creo que debemos ir al principio que nos enseñó Dios, amar al prójimo como a ti mismo, o quizás más que a ti mismo. Creo que ahí parte el darnos cuenta, ¿no? El de enriquecernos de tal forma que al enriquecernos quitemos a otro, pero tampoco vamos a repartir lo nuestro, ¿no es cierto? Bien ganado, bien esforzado, pero hay que llegar al límite de darse cuenta qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que estás haciendo mal. Rockefeller, cuando iba a morir, que fue dueño de la Standard Oil, uno de los más grandes petroleros mundiales, regaló la mitad de su fortuna, un poco arrepentido. Bueno, yo no le estoy diciendo a los ricos que regalen la mitad de su fortuna, pero que se preocupen por el que lo necesita. Ese es el mensaje que Juan Pablo II vio cuando viajó. Juan Pablo II hizo 104 viajes, Era el a Papa 129, viajero. así es, el Papa peregrino, el Papa viajero, el atleta de Dios, ¿no? ¿Cuántos viajes hizo, no? Qué bárbaro. Sí, claro, 104 viajes hizo a 129 países. Y también regaló al planeta 432 santos. Lo que no se había hecho en 5 siglos, porque la santificación que debe de llegar pronto, después del 1 de mayo, que es su beatificación, primero fue siervo de Dios, venerable y beato el 1 de mayo de este año, y próximamente santo. Pero la santidad, pues, no solamente se tiene que dar por los probados milagros. ¿Qué mejor milagro que su nacimiento? ¿Qué mejor milagro de ser un referente moral como era Juan Pablo II? Tanto para cristianos o no cristianos, para católicos o no católicos, para cualquier religión. Fue un referente moral a todas las religiones. Y no solamente un referente moral a las religiones, a la política, a lo social. Y dijo que las leyes de la economía no están por encima de las leyes de Dios y de las necesidades del hombre. Él hace su cultura de la muerte, el crear esa cultura de la muerte, no la crea obviamente, sino luchar contra lo que él llamaba la cultura de la muerte, es el resultado de su lucha y de su angustia de ver la indiferencia de los demás. Ahora, cuando uno lee esa parte en la Biblia que Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, es tan simple, ¿no es cierto?, pero a la vez es tan profunda, y a la vez cuando uno lo plasma en la realidad se da cuenta que pocos la entienden. ¿Dónde está la clave dentro de la sustentación que Juan Pablo II nos puede enseñar? ¿Dónde está la clave para entender ama a tu prójimo como a ti mismo? Es el caminar constantemente viendo tu persona en referencia a lo que te rodea. Cultura, economía, deporte, confort, placer, teatro, música. Ser siempre una persona que comience a tomar referencia de todo aquello que lo rodea. Entonces ahí te vas a dar cuenta que debes llamar tanto a tu prójimo, porque sin tu prójimo no podrías tener aquello que tú amas. Fíjate que no podrías tener la belleza de la música si no amas a tu prójimo o amas a un compositor. Tú no puedes odiar a un compositor y aprovecharse de su música. Tendría que ser muy patético en su cabeza, ¿no? Ser muy trastornado. El amor al prójimo también es parte de su santidad, ¿no? De su espíritu. Un día Juan Pablo II estaba en un leprosorio
en Cuba en el año 98, entró al leprosorio y encontró, muchos reporteros estaban presentes, encontró a una niña que ya no podía ver porque tenían los ojos cubiertos de la lepra, ¿no? Él agarró, la cogió en sus brazos, fue su referente y la besó en los ojos. Dice que todos los reporteros que estaban presentes lloraron. Ese fue su referente. Ese fue amar a tu prójimo más, porque en ese momento la amó más que a sí mismo. No sabía cómo darle. Porque al leproso no se le puede tocar, ¿no es cierto? Porque tocarlo ya es contagiarse de la lepra. Pero superó eso. Superó es eso. amarse, sí, pues. Más que a sí mismo. Más que a sí mismo. Renunció a sí mismo. Y después tiene una... Este es una parte muy linda que visita a niños cancerosos. ¿Cómo entender la piedad de Dios y pensar que existen niños cancerosos? La respuesta, ¿no? Porque es difícil. Claro. Dice, ¿dónde está la piedad de Dios que hay niños con cáncer? La respuesta de él fue, no se preocupen, yo estoy enfermo, pero ya se me va a ir mi enfermedad, porque me voy a mi casa. Ustedes muy pronto se irán a su casa. Entonces, no tengan ese temor ni ese miedo, ¿no? Sentirse que en tu casa vas a sanar. Ya me voy a mi casa, en mi casa voy a sanar, ¿no? Porque es la casa de Dios. Esa es a la que debemos de dirigirnos. Porque no hay que preocuparse mucho de los muchos que sufren. Debemos preocuparnos más de los muchos que no saben sufrir. Esa es otra de las claves de Juan Pablo II, ¿no? Que no saben sufrir, porque a través del sufrimiento es el camino también hacia Dios. Fíjate que Juan Pablo II, cuanto más anciano estaba, más era su diálogo, su versión verbal. A veces ya no necesitaba hablar, tú lo veías en sus gestos. Él hablaba a su cuerpo, hablaba a su ancianidad, hablaba a su dolor, porque no hay que olvidar que Juan Pablo sufrió muchísimo, ¿no? Pero muchísimo, ¿no? Lo dispararon, le sacaron la mitad de un estómago, 8 metros de intestino, tuvo Parkinson, pero esto ya genético, se rompió el fémur, y sin embargo su vocación y su entrega era, espérame, no tengáis miedo, no que fue su gran frase, ¿no? Con la que siempre le recordaremos, el gran mensaje de Juan Pablo II. Continuando con este tema de la cultura de la vida versus la cultura de la muerte, vámonos a Perú, situémonos en Perú. ¿Qué leyes promueven la cultura de la muerte en nuestro país? Qué difícil, qué difícil. No sé, la Constitución, no, imposible. Es la que nos rige. Yo como abogado la tengo que defender. Por ejemplo, yo creo que las leyes pro aborto. Yo creo que las leyes, bueno, dentro de la cultura de la muerte, pues está el aborto, ¿no? Está la pena de muerte. Como si usted hace una encuesta entre abogados y pregunta sobre la pena de muerte, estoy seguro que el 99% de los abogados le dirán que no están con la pena de muerte. Porque es el absurdo, ¿no? Dios solo es el que da la vida y solo el que la puede quitar. Obviamente dirá, pero si han matado a mi hija o la han violado, ¿qué debo hacer? Bueno, ese es el gran misterio, ¿no? La obediencia. ¿Qué cosa es lo que hay? ¿Debe primar ahí? ¿Qué es lo que hay? Debe de primar el perdón. Es que el perdón te sana. Mira que mataron a una hija de una señora, la violaron en Atlanta, se lo contaron a Juan Pablo II, y esta señora no sabía qué hacer. Era un infierno, vivía un infierno, 10 años recordando y recordando, y se acababa y se acababa y se consumía, y consumía a su familia. Era un infierno ella y todo el que la rodeaba. Ella fue a donde su asesino, a la cárcel, conversó con él, lo agarró, le dio su perdón
y renació, se le quitaron las enfermedades, su hogar nuevamente tuvo luz, ¿no es cierto? Por eso que a Mehmet Ali Agca, el que le dispara a Juan Pablo II no puede guardar rencor, porque pienso que no porque sea papa está en la obligación, no, era un hombre que después de esta adversidad que hemos hablado en su biografía, no tenía rencor, no cabía rencor. Ahora, es difícil llegar a ese nivel, ¿no? Es muy difícil. Es una tarea ardua. Sobre todo que nos pasa a nosotros. Exacto. ¿No? Porque exacto. decirlo por otros, sí, anda, pide perdón, pero que te pase. Es Sí, difícil. Pues. Pero se puede llegar. Sí. Juan Pablo II lo demostró. Lo demostró. Yo no me imaginaría si alguien me dispara y logro sobrevivir, acercarme a esa persona y otorgarle mi perdón. Digamos, lo digo así en el momento. Es complicado, tendría que trabajar mucho para eso, ¿no? Pero si analizas te vas a dar cuenta que quizás va a ser beneficioso para ti. Por ejemplo, esta señora, ¿no? Que era un infierno de 10 años. No sé si será viva o cómo será, pero pasó de ese infierno a un cielo azul, a un cielo rosa, ¿no? A componer su tragedia apasionante y mezclada, llena de recuerdos y de malos sueños, que lo único que le importaba era eso, ¿no? Ahora, ejemplos como el que dio Juan Pablo II marcan la pauta y le dicen a uno o le lanzan ese mensaje de esperanza de que sí, cualquiera lo puede lograr, ¿no es cierto? Otorgar perdón a pesar de lo que otros le hayan hecho. Y él fue el hombre del perdón. Dio 7 calidades o calificaciones de perdón, ¿no es cierto? Pidió perdón por la Iglesia Católica, pidió perdón en el Muro de las Lamentaciones, pidió perdón a los judíos, pidió perdón a las mujeres, pidió perdón a la ciencia. Galileo Galilei fue perdonado, porque un hombre de 5 siglos que seguía a la Iglesia diciendo que el sol que la Tierra es el centro del universo, pues tremendo absurdo, ¿no? Y es una cosa. Bueno, las 7 calidades de perdón. Se preocupó mucho por el perdón. Dictó toda una doctrina de perdón, ¿no es cierto? Aparte de sus 14 encíclicas. Ahora, el perdón es uno de los ingredientes de la cultura de la vida. Con ese es el que renaces nuevamente. Si logras perdonar, renaces nuevamente, ¿no es cierto? ¿Es un punto de reinicio el perdón? Es un punto de reinicio el perdón. Reinicias inmediatamente si perdonas. Constantemente vas reiniciándote si constantemente vas perdonando. Es por eso cuando le preguntan a Jesús ¿cuántas veces debo perdonar? 70 dice veces 70 veces 7. Y que era en ese momento decir infinito, ¿no? Eternamente. Y lo entendía Juan Pablo II, entendió el perdón en tal forma que juntó a las iglesias, ¿recuerda? Que juntó a todas las iglesias monoteístas, pero las juntó. Él fue a la iglesia musulmana también, él fue a la iglesia judaica, ¿no es cierto? Por primera vez visita Grecia. Entonces, él es un referente santo. Yo pienso que este milagro que le hizo a Sor Marie Simon Pierre, que se curó del Parkinson un día, ya no podía caminar, estaba doblada completamente, ya estaba muy mal. Ella, 2 meses después de que falleció Juan Pablo II, se dedicó solamente a pedir, y fue comprobado por otros más. Además, se sabe que hay otros 200 milagros más. Pero yo pienso que los milagros en Juan Pablo II, él es un milagro, ya él es un obsequio de Dios. El probar científicamente el código canónico que te exige, ¿no es cierto?, la probanza científica constante, reiterada, la fe y todas estas cosas. Pero si lo estás viendo, él ha sido el referente mundial de la ética, de la moral y la bondad. Esa es su santidad, es esa. ¿Cómo detener en el mundo, en el país, la cultura de la muerte? ¿Cuál es la clave? Pidiéndonos perdón. Primero pidiéndonos perdón. Si nos perdonásemos, estaríamos muy bien.
si los partidos políticos internamente comienzan a perdonarse, estaríamos muy bien. Si los hermanos en las propias casas se pidiesen perdón, ¿cuántas familias hay separadas porque no se piden perdón? Hijos a ¿Cuántos padres, hermanos, padres a hijos? padres a hijos? Esa es la cultura de la muerte a consecuencia de no saber pedir perdón. La clave para la política mejor que llevó Europa fue cuando se pidieron perdón. Cuando se pidieron perdón, Europa se tranquilizó, creció. El día que se pidieron perdón, desapareció toda la ira entre Francia y Alemania. Desapareció. Y se llegó a ser una comunidad europea. Así es. Cuando muchos de estos países de la Europa antigua fueron avasallados, por ejemplo, por un país como Alemania. Completamente. Por el comunismo que hablábamos o por el nazismo. Así es. Y ten en cuenta de esto que es importante, que Juan Pablo está en estos dos grandes problemas, ¿no? Estas dos corrientes tan macabras, ¿no? Ese comunismo staliniano de 15 millones de muertos, o 50 millones de muertos, como dicen otros. Ese nazismo tan cruel, ¿no? Que es increíble que el ser humano avance en tecnología. En esa época habían avanzado una tecnología, bueno, casi parecida a nosotros, ¿no? El nazismo cruel que nos estampó en la historia de nuestra vida, y lo digo generación tras generación, aquella palabra macabra, genocidio, ¿no? El genocidio es. Sí, pues. Ese es. Y ese es el poderoso, ¿no? Pero fíjate que ese es el poderoso, porque con la guerra no se gana la paz, ¿no? A más guerra, más paz, no. Porque a veces los conceptos de Roosevelt eran, pues no, con la guerra vamos a ganar la paz, pero no con la paz gana la paz, pero no con la guerra gana la paz. Lo que sigue provocando es que sigue efervesciendo. ¿Cómo socialmente, volviendo a nuestro país, usted decía algo muy, muy cierto, profundo, real, y que es un llamado de atención a todos nosotros, que nos empecemos a perdonar? ¿Cómo llegamos a entender socialmente eso? Que para hacernos nación, porque somos país, para hacernos nación, partidos políticos, padres e hijos, hermanos, hijos y padres, todos en este país debemos aprender a perdonar. ¿Cómo llegamos a eso? Yo creo que llegamos, primero, podríamos llegar. La iglesia trata de llegar constantemente. Ese es el mensaje de la iglesia. Todos los días se predica el perdón, todos los días se predica el amor al prójimo. O sea que a la iglesia no hay que pedirle este trabajo, porque es intrínseco a la iglesia. Claro, lo decía desde el punto de vista de nosotros, a eso individualmente. A eso iba. Es un poco difícil. Y lo hacemos colectivo. Es difícil, pero debe empezar con los gobernantes. El gobernante es el que debe empezar. A pedir perdón. A pedir perdón, a decirnos que nos pidamos perdón. Porque si tiene él algo contra o malo, bueno, que pida perdón, pero que diga, que enseñe la calidad de perdón, que nos diga perdonémonos, ¿no es cierto? Porque hay mucha ironía, mucha contraseñal, mucho resentimiento. No quería llegar a esas palabras, pero ahí se llega hasta el odio, ¿no? En los propios partidos políticos. Entonces, empecemos por un ejecutivo, y por un legislativo, y por un poder judicial, por tres poderes del Estado, como abogado lo digo, que digan, mira, te voy a enseñar no solamente la Constitución, sino la primera norma de la Constitución será que sepas pedir perdón. Entonces, abres inmediatamente la puerta del diálogo, porque si tú entras pidiendo perdón, ya hay diálogo. Pero si tú entras a enfrentar, no hay diálogo. Hay más odio, hay más tiranía de las partes. Y cada uno va a defender sus problemas. Y más aún, ¿cierto? Puede venir una situación ya caótica para el país. Yo pienso que los tres poderes del Estado es imposible, lo estoy diciendo, pero
vamos, es un pensar que debe hacerse. El Ejecutivo enseña a pedir perdón, el Legislativo enseña a pedir perdón y el Poder Judicial enseña a pedir perdón. Y seremos un país más coherente entre todos, porque cuando pido perdón, ya abrí la puerta de mi casa. ¿No es cierto? No te voy a decir, te invito a pasar, te pido perdón, ya está, listo, ya abrí la puerta de mi casa, entra. Y el diálogo está totalmente abierto. Sí, pues no hay petición de perdón, otorgamiento de perdón, aceptación de perdón que conlleve al enfrentamiento. Es imposible. Imposible. No hay un ejemplo de eso, ¿no es cierto? El perdón te llena, te conmueve, te entrega, te hace reflexionar, te hace dar un paso adelante. Eso sí es concreto. Y a ese perdón, y a eso habría que agregarle, recuerda lo que dijo Juan Pablo II cuando asumió el papado en el año 78, ¿no? Dijo, no tengáis miedo. Lo que pasa es que el hombre tiene constante miedo. Tiene miedo de la enfermedad, tiene miedo de la adversidad. Oye, pero tiene miedo de volverse viejo. Y ya con tener miedo de volverse viejo, te estás volviendo viejo. Y tiene miedo de pedir perdón porque piensa que no le van a aceptar el perdón. Tiene miedo del futuro. Y al tener miedo del futuro está perdiendo su presente porque lo está agotando. Y está eliminando su futuro. Sí, y está como decía Borges, ¿no? La vida está hecha de momentos, disfruta cada momento. Exacto. El ser humano llega a ser tan patético que tiene miedo del miedo. ¿No? Tiene miedo del miedo, tiene miedo de que va a sentir miedo, tiene miedo de las cosas difíciles, tiene miedo de que se le presenten situaciones. No, pues no es así. Entonces, esa palabra de Juan Pablo II fue muy importante. Abre tus brazos, que lo único que te va a poder quitar esos miedos es acompañarte con Jesús, acompañarte con Dios, perdonar. Creo que no son conceptos tan terribles de entender, creo que son fáciles. Y son, cuando uno los entiende, son también, creo que, plasmables en la realidad y en la verdad. ¿No es cierto? Así es. Es decir, así es. No es complicado entender el perdón y es menos complicado, creo yo, aplicar el perdón. Y vivir en momentos de dar perdón y aceptar el perdón. Así es. Yo creo que no es nada complicado. Nada complicado. Pero ese paso de darlo parecería que nos complica la vida cuando es simple, ¿no? Pero te digo que no está en las iglesias, porque todas las iglesias tienen ese principio, son intrínsecas a ellas. Está en nosotros. Están en nosotros y están en nuestros gobernantes. Que ahí comenzaría, ¿no? Una cosa extraña, pero empezaría así, como lo hizo Juan Pablo II. Juan Pablo II bajaba de un avión y besaba el suelo. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque pedía perdón. ¿No es cierto? Perdón a esa tierra que iba a pisar, ¿no? Les abría su puerta. Lo primero que hacía era entregarse. Bueno, después de tu ver ese simbolismo, bueno, ya habías entrado a su casa, pues. Sí, pues. No había más que disfrutar. No había más que disfrutarla. Así es. Néstor Escamarone, de verdad interesantísimo y enriquecedor la conversación. Muchas y las gracias. reflexiones sobre Juan Pablo II y las anécdotas que nos has traído, muchas desconocidas y muchas quizás poco difundidas, pero con una enseñanza profunda, cada una de ellas. Muchas gracias por estar con nosotros en Tiempo Real. Muchas gracias por haberme invitado cuando tú desees. Hacemos una pausa y volvemos con más noticias. Interesante, ¿eh? Espectacular. Muy buena.